Durante la década de los años 70, se empezó a usar el término muerte del bosque para describir un proceso de debilitamiento que afectaba a gran parte de los bosques europeos y cuyo origen era desconocido. Aunque con el paso de los años ha podido comprobarse que este proceso no era continuado e irreversible, como en un principio se temió, la aparición de zonas geográficas y especies forestales dispares que mostraban síntomas y daños de origen desconocido, y el funcionamiento dañino de parásitos considerados hasta ahora como oportunistas, siguen siendo frecuentes. A partir de 1985, se establece una red europea cuyo objetivo es determinar si los contaminantes gaseosos trasladados a grandes distancias por la dinámica atmosférica están en el origen del proceso. Esta red, denominada de nivel 1, ha permitido localizar fenómenos de decaimiento forestal y zonas dañadas, así como seguir la evolución de las forestas europeas, aunque no aporta datos concluyentes sobre el papel que juega la contaminación atmosférica en el deterioro de los bosques, debido a la interacción de los factores propios del medio. La calidad del aire, el clima, el suelo, los microorganismos descomponedores y los ciclos de nutrientes, entre otros, juegan un importante papel en la evolución del bosque. Con objeto de determinar claramente estas y otras posibles relaciones causa-efecto entre todos los agentes que intervienen en el medio forestal actualmente, surge en 1994, también a nivel europeo, la red de nivel 2. La red de nivel 1 se extiende por gran parte de Europa mediante una malla de 16 por 16 kilómetros, cuyo origen fue un punto situado al azar. A través de las coordenadas geográficas de los nudos de esta malla, es posible la ubicación del lugar de muestreo, el punto de nivel 1, una vez comprobado su carácter forestal. Antes de acceder a un punto, la situación queda referenciada en planos topográficos y fotografías aéreas que facilitarán su localización sobre el terreno. Una vez situados en el lugar correcto, se comprueba la vegetación real y se decide si procede o no la instalación del punto, teniendo en cuenta principalmente su carácter forestal y la densidad del bosque en la zona. En la actualidad, existen más de 600 puntos en todo el territorio español y alrededor de 18.000 en Europa. Tras quedar definido un punto como forestal, se clava un testigo en el centro y alrededor de él se seleccionan un total de 24 árboles dominantes o codominantes en la masa, cuya altura mínima es de 60 centímetros y su diámetro normal mayor o igual a 7,5 centímetros. Con la ayuda de una brújula centesimal, dispondremos los árboles seleccionados de 6 en 6 por cuadrantes. En el cuadrante de 0 a 100 grados se ubicarán los árboles 1 al 6, que se referencian y numeran de acuerdo con su proximidad al centro. Esta rutina se repite en el resto de los cuadrantes. Otras disposiciones son también posibles en función de la estructura del bosque y de la ubicación del punto. Cada uno de los individuos elegidos queda referido respecto al centro del punto mediante su rumbo, su distancia medida con una cinta métrica, una chapa de aluminio numerada clavada a la base del tronco y orientada hacia el centro. Asimismo, se toman periódicamente las medidas de su diámetro normal y se marcan los troncos del árbol número 1 y 5 con un anillo y una C invertida respectivamente. Todos estos datos quedarán consignados en el croquis de localización. Con objeto de facilitar la localización del punto en sucesivas visitas, se confeccionará un croquis de acceso lo más detallado posible.
La revisión del estado de salud del arbolado en los puntos de nivel 1 se realiza con periodicidad anual durante los meses de verano. Para ello, los equipos de campo deben contar con al menos un especialista en fitopatología y en redes de daños. Las fichas de campo contienen tanto los datos generales de los sitios donde se ubican los puntos, como la información particular de cada árbol. En este sentido ha de consignarse el número de árbol, la especie, el porcentaje de defoliación, la clase de decoloración, los denominados daños T y la identificación exacta del agente nocivo encontrado, si éste se conoce. El primer paso para evaluar correctamente estos parámetros es localizar un árbol del entorno que sea representativo de la masa a estudiar en cuanto a su estrato social, forma y color de la copa, y que además disponga de la mejor apariencia posible. De esta manera su aspecto nos servirá de referencia para evaluar los árboles que componen el punto, comparando sus copas con el modelo. Para observar un árbol correctamente, nos situaremos idealmente a una distancia igual o superior a la altura del árbol a evaluar, de forma que exista una visión lo más completa posible del conjunto de la copa. La defoliación es el parámetro que refleja el estado de salud aparente del arbolado y es objeto de representación y comparación a nivel europeo. Para determinarla intentaremos apreciar la cantidad de hoja perdida en porcentajes del 5%. Defoliación nula, 0 a 10%. Defoliación ligera, 11 a 25%. Defoliación moderada, 26 a 60%. Defoliación grave, mayor del 60%. Árbol seco, 100%. La decoloración o alteración cromática de la materia foliar viva existente en el arbolado se evalúa mediante 5 grados que muestran la intensidad y extensión del fenómeno apreciado. Clase 0, decoloración nula. Clase 1, decoloración ligera. Clase 2, decoloración moderada. Clase 3, decoloración grave. Clase 4, árbol seco. La presencia o ausencia de agentes nocivos que estén causando una merma aparente en la salud del arbolado queda señalada a continuación. Son los denominados daños T, que se agrupan en 8 categorías. Animales y pastoreo. Insectos. Hongos y fanerógamas parásitas. Daños causados por el hombre. Incendios. Contaminantes locales conocidos. Otros o no conocidos. Los parámetros defoliación y decoloración se estiman sobre lo que conocemos como copa evaluable, es decir, el conjunto de ramas vivas y aquellas de muerte reciente que todavía presentan ramillos portadores de hojas. Las formas y situaciones de copas más frecuentes son las siguientes. El árbol aislado. Consideraremos evaluable la parte de copa comprendida entre la primera rama inferior viva y el ápice. La tangencia de copas, donde la copa a evaluar estará determinada por la tercera rama inferior viva y el ápice. La copa trabada con la contigua. En esta situación procederemos como en el caso anterior, eliminando además toda la zona entrelazada. Si la densidad del arbolado es excesiva, únicamente consideraremos evaluable el tercio superior. En el arbolado joven, la parte de copa a observar se reduce a la mitad superior. La red de nivel 2 consta de más de 800 parcelas en Europa, de las cuales 53 están ubicadas en España. Para su instalación se han elegido zonas que muestran las situaciones forestales más comunes.
Las características específicas que definen cada parcela de muestreo son las siguientes. Ocupar una superficie cuadrada de 50 por 50 metros. Está rodeada por una zona tampón destinada a la recogida de muestras de carácter destructivo. No sufrir una alteración antrópica directa. Para la instalación de la parcela es conveniente utilizar una cinta llamativa, de forma que queden bien visibles sus límites durante los trabajos. Asimismo, se marca con un anillo de pintura blanca el tronco de algunos árboles exteriores a la superficie de la parcela, ya que resulta más sencillo su replanteo en posteriores visitas. El árbol más cercano a cada esquina se referencia con 2 anillos. A continuación, se seleccionan los árboles objeto de seguimiento. Para ello, se debe dividir la superficie de la parcela en al menos 3 partes iguales. Desde el lado superior de la parcela, en caso de terrenos en pendiente, o desde el de menor rumbo, si se trata de un llano, se empiezan a seleccionar los árboles siguiendo un itinerario y barriendo de izquierda a derecha todos los ejemplares dominantes o codominantes de la primera banda. Cada pie queda referenciado por el diámetro normal, una chapa numerada y su rumbo y distancia medidos desde el árbol anterior. En los árboles números 1, 10, 20, etc., se mide además su altura, anchura y altura de la copa y el espesor de la corteza. El Reglamento Comunitario 1091/94 define las labores a realizar en esta red. Además de los trabajos llevados a cabo en la red de nivel 1, se procede al estudio en profundidad del ecosistema mediante investigaciones que abarcan la evaluación en detalle del estado sanitario del arbolado, el análisis de los suelos, el análisis de los nutrientes foliares, el análisis de los depósitos atmosféricos, la toma de datos sobre el crecimiento de la masa forestal, el análisis de los datos climáticos in situ, el estudio de la fenología de cada parcela, la realización de inventarios botánicos en profundidad, el análisis de la solución de agua en el suelo y del desfronde, el estudio de la contaminación atmosférica de fondo mediante dosímetros pasivos. Los trabajos desarrollados a partir de las redes europeas constituyen un cambio radical en la concepción de la sanidad forestal. Frente a los problemas clásicos que aparecían en un ámbito limitado, con una sintomatología definida y requerían un tratamiento específico, el reto planteado por el proceso de decaimiento de los bosques ha supuesto el desarrollo de nuevas estrategias de estudio y control.